Buenas noches a ustedes, ¿cómo están? Es un placer llevar con ustedes esta materia. Nuevamente, Biofísica 2. En realidad, en Biofísica 1 eh, hemos comprendido algunos conceptos lógicos eh, acerca de los movimientos en una sola dimensión, en dos dimensiones, algunas leyes de Newton que aplican en nuestra vida, la energía, el trabajo. Y ustedes se preguntan, ¿por qué estamos dando ejercicios? Porque la materia dice biofísica. O sea, tenemos que aprender algo relacionado al cuerpo humano. Y es cierto. De hecho, estamos aprendiendo algunas cosas con relación al cuerpo humano. Eh, Noten que, como habíamos dicho al inicio de la clase de Biofísica 1, eh, todo lo que nos rodea en nuestra vida, sí o sí está implicado a la física. Sí o sí. Piensen, bueno, por ejemplo, como ya habíamos mencionado, la propia fuerza de fricción que nos permite desplazarnos de un lugar a otro. Eso es muy importante. Si no fuera por la física y si no fuera por esta materia, quizás no iban a tener en cuenta ese concepto. O el tema es que el trabajo es negativo cuando hacemos un esfuerzo. Eso no se sabía. Y muchas otras cosas más que con ese mismo objetivo en el cual aprendimos, en muy poco tiempo aprendimos tantas cosas, bajo esa misma premisa, yo arranco Biofísica 2, donde habrán ejercicios y cosas para divertirnos, pero aparte de divertirnos, poder aprender y entender cuáles son los procesos físicos en nuestra vida diaria y más aún con lo que tiene que ver con nuestras profesiones. Bien, eh, nosotros vamos a hablar en la unidad 2 ya directamente. ¿Por qué en la unidad 2? Resulta ser que en la unidad 1 habla de ósmosis y difusión y ósmosis. Esto es más para bioquímica y eso ustedes van a llevar en bioquímica. Entonces yo ya directamente salto a calor y temperatura. Cuando nosotros pensamos en calor y temperatura, pensamos en personas que sudan, pensamos en el verano, pensamos en ir a la playa, pero no a la de Río de Janeiro, no, acá en la costanera nomás, ahí en San Bernardino, ponemos la toallita, ustedes las chicas ponen la toallita, se broncean, aumenta la temperatura, ¿sí? O en los hospitales mismos. Cuando pensamos en los signos vitales, tomamos la temperatura para saber si el paciente tiene fiebre o no. Ya con el coronavirus, si uno tiene 37,5 grados es sospechoso. Y entonces está implícito el calor en nuestra vida diaria. Y todos asociamos al frío o calor. Ahora mismo estamos disfrutando del veranillo de San Juan, pero hace un par de días nos estábamos congelando, estábamos muriendo de frío. Y noten esa pregunta que aparece, la segunda pregunta. ¿Dónde se siente más el frío? Dice. ¿En un vaso de aluminio con hielo? ¿O en una bolsa de leche, una bolsa de lechuga bien congelada a la misma temperatura? Imagínense que está a menos 5 grados bajo cero. ¿En dónde se siente más el frío? Bueno, se va a sentir más el frío quizás en un vaso de aluminio. Solo que la temperatura va a ser igual. O sea, no. ¿A qué me refiero con la sensación? ¿Sí? Me refiero a la sensación con la velocidad de conducción de la temperatura. Evidentemente con la bolsa, si lo agarramos después de un cierto tiempo, vamos a sentir esa misma temperatura fría, ¿verdad? Pero si agarramos el vaso de aluminio lleno de hielo, la sensación va a ser mucho más rápida. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en las formas de sentir la temperatura y las comparaciones que son casi las mismas. Lo único que cambia nada más es la velocidad de sensación, ¿sí? Esa percepción rápida, pero la temperatura es la misma. Vean este ejemplo, vean esta imagen
donde veo un café con hielo. Dicen que es un café americano. Yo, que soy muy amante del café, nunca he probado. Nunca he probado. Pero cuando uno asocia al café, piensa en una temperatura muy, muy caliente. ¿Sí? Así que ¿sí? Está bien caliente y uno toma la delicia, un poema. Y ustedes que son estudiantes, sin duda que sus aliados principales, entre otras cosas, está el café. Yo les voy a hacer, de hecho, tomar café a medida que vayan estudiando, porque vamos a aumentar un poquito la complejidad de biofísica, pero esa es otra historia. Pero le agregamos unos cubitos de hielo. Le agregamos unos cubitos de hielo. ¿Qué va a ocurrir ahí? Y bueno, van a ocurrir dos cosas. Que el café va a disminuir su temperatura y el hielo va a aumentar su temperatura. ¿Sí? Para que haya en este caso, una temperatura intermedia. ¿Sí? Entonces, ambos van a alcanzar una temperatura común. El café va a tener una temperatura determinada y el hielo, evidentemente, también porque se va a derretir. Y mientras se derrite el hielo, ya se convierte en agua, entonces van a tener una temperatura intermedia. Entonces, cuando hay un cambio de energía entre dos objetos, es decir, si el café tenía una temperatura, asuman, de 50 grados, yo tiro un número, 50 grados, y el hielo tenía menos 3 grados bajo cero, menos 3, asumamos. Entonces el hielo se empieza a derretir, ya cuando es cero, evidentemente, alcanza su punto de fusión, el punto de fusión del agua, y a medida que va aumentando la temperatura se va a ir derritiendo el hielo. Y el café, debido a eso, va a ir bajando su temperatura. Cuando hay una variación de temperatura entre un objeto y otro objeto, a eso se llama contacto térmico. Cuando hablamos de contacto térmico, que es justamente lo que estaba diciendo, estos detalles, cuando hay un contacto térmico es cuando hay un intercambio de energía. A eso se refiere. Pero cuando ya ambos objetos alcanzan la misma temperatura y ya no hay un intercambio de energía, se refiere a eso como equilibrio térmico, donde ya no hay un cambio de energía, donde el café alcanza una temperatura y desde ahí ya no varía, o sea, ya no baja ni aumenta, se queda ahí. A eso se refiere equilibrio térmico. Entonces, ese intercambio de energía entre dos objetos, debido a las diferencias en sus temperaturas, a eso se denomina calor. A eso se denomina calor, ¿no? No exactamente decimos, hace calor, ¿verdad? Cuando pensamos en que hay un gran aumento de temperatura. No, no hace falta. No hace falta. Hablamos de diferencias de temperatura. Entonces, para nosotros definir temperatura, ¿cómo nosotros podemos definir? La temperatura, si nosotros miramos esta imagen, nosotros medimos la temperatura del objeto A. Este es un dispositivo llamado termómetro. Medimos la temperatura del objeto A, 22,5 grados. Medimos la temperatura del objeto B, 22,5 grados. O sea, si los dos tienen la misma temperatura, al unir, no va a haber intercambio de energía. O sea, están en equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces, si por separado los objetos A y B están en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. De hecho, esto confirma por la medición de la temperatura de ambos, y esta es la definición formal de temperatura, que es la propiedad que determina si un objeto está o no en equilibrio térmico con otros objetos. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, bueno, tengo tantos grados. ¿Será que estoy en equilibrio térmico o estoy en contacto térmico con otros objetos? Eso se refiere con temperatura. Es una propiedad
donde yo determino si un objeto tiene o no equilibrio térmico. Y dos objetos están en equilibrio térmico si tienen la misma temperatura. Entonces, fijen ese concepto, por favor, para que tengan en cuenta. Bueno, y termómetro, cuando pensamos en el termómetro, pensamos en un dispositivo para medir la temperatura de un objeto o sistema, ¿sí? Entonces, yo miro aquí en esta imagen, ¿sí? Un dispositivo, o sea, un recipiente con mucho hielo, donde tengo una lectura de un termómetro a 0 grados y ya cuando pongo ahí un mechero de Bunsen, por ejemplo, como esto, y meto calor, se derrite el hielo y evidentemente ya esto va a alcanzar una temperatura determinada. O sea, en este caso, yo veo que el tubo del termómetro común, que en este caso se puede utilizar de cualquier material, ya sea alcohol, mercurio, cosas así por el estilo. De hecho, el termómetro que más se utiliza es a base de mercurio. ¿Qué es lo que hace el mercurio? Lo que hace el mercurio es subir. ¿Por qué? Porque el tubo se dilata y al dilatarse, esto va marcando un aumento de temperatura. ¿Sí? O sea, en este caso, como yo estaba diciendo, noten lo siguiente, que el termómetro debe ser mucho más pequeño que el sistema. Si yo sé, por ejemplo, que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados y yo quiero calcular, quiero saber cuánto tengo de fiebre, por ejemplo, cuánto tengo de temperatura corporal, piensen que el termómetro trae temperaturas del intervalo para medir en intervalos de entre 35 y 42 grados Celsius, donde yo sé que a partir de 38 ya es fiebre y bla, bla, bla. Bueno, ¿qué pasaría si yo hago un termómetro de 0 a 100 grados? ¿Cómo ustedes se imaginan que sería el termómetro? Sería un termómetro de 10 metros. Sería un termómetro de 10 metros. A eso se refiere que el termómetro debe ser mucho más pequeño que el sistema para que el resultado sea significativo, ¿sí? Y tienen algunas propiedades. Hay varios termómetros que están basados en un volumen de un líquido, la longitud de un volumen, presión de un gas que se mantiene a volumen constante, el volumen de un gas que se mantiene a presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor y el color de un objeto muy caliente. Nosotros vamos a identificar en ejemplos muy cotidianos en esto, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de longitud de un volumen, ¿sí? O el volumen de un líquido, vamos a hablar de un volumen de un líquido. La gran mayoría de los termómetros que nosotros observamos están hechos a base de mercurio o de alcohol, que en este caso se dilata o sube, ¿sí? Sube debido a que hay un aumento de temperatura. Entonces, esto se va dilatando, va subiendo cuando hay un aumento de temperatura. Entonces, pensamos también en la resistencia de un conductor. Si ustedes tienen sus servidoras eléctricas y abren, cargan agua, ¿qué ven? Y ven como un metal así medio en forma de espiral, ¿verdad? Bueno, eso cuando empieza a calentarse la resistencia, empieza a producirse un aumento de temperatura del líquido en cuestión para preparar nuestro mate. Y el color de un objeto muy caliente, los hornos eléctricos, que se empieza a poner naranja, rojo, así, muy intenso, ¿verdad? ¿Eso es por qué? Porque evidentemente que debido a eso que hay un aumento de temperatura. Entonces son propiedades físicas que todo termómetro tiene. Y noten que para determinar las temperaturas, ¿sí? Acá nosotros marcamos dos extremos. Se marca el extremo donde hay un punto de fusión y donde hay un punto de ebullición.
El punto de fusión, en este caso, o de congelación del agua, nosotros sabemos que es a 0 grados y el punto de ebullición es a 100 grados. Entonces, nosotros ya podemos a partir de ahí determinar estos extremos, ¿sí? Y las temperaturas, en este caso, la comúnmente usada es la celda grados Celsius. En otros lugares, como Estados Unidos, se utiliza la Fahrenheit, ¿sí? Pero el sistema internacional es en escala Kelvin, que eso justamente acá yo estoy marcando punto de fusión, punto de ebullición a 100 grados. En todo gráfico yo voy notando lo siguiente, que esta es una gráfica normal de presión versus tiempo, ¿sí? Donde la presión a 0 grados es una presión determinada, pero tiene un aumento lineal. Noten que es un aumento lineal, ¿sí? No es exponencial, esa curva, no. Este es un aumento nada más lineal y que al llegar a 100 grados alcanza una presión determinada. Esto ocurre para cualquier líquido que ustedes quieran analizar, ¿sí? Yo puedo determinar una presión distinta a 0 y me va a marcar, pónganle que acá más o menos, pero siempre la tendencia va a ser lineal. Pero ¿qué pasa si yo estas temperaturas, porque había sido, yo sé que hay -2, -3, -4 grados Celsius. Si esta temperatura 0, yo voy hacia los valores negativos, hacia la izquierda. ¿Qué yo voy a notar? Y voy a notar lo siguiente, que para todos los gases que se han hecho pruebas, gases, líquidos, lo que ustedes quieran, si yo voy a tomar valores hacia el eje X negativo, noten que en todos los 3 puntos hay un punto inicial. O sea, que en este caso la presión llega a 0 cuando la temperatura es -273,15 grados. Es decir, que cuando la presión es igual a 0, mi temperatura en grados centígrados es -273,15 grados. Y eso es, en este caso, el famoso cero absoluto, que en este caso es 0 grados Kelvin. 0 grados Kelvin. Eso es el cero absoluto cuando hablamos de -273,15 grados igual a 0 grados Kelvin, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, tengo una temperatura en Kelvin y quiero pasar a grados Celsius, entonces utilizo esta fórmula donde me dice que la temperatura en grados Kelvin menos 273,15 grados Celsius me va a dar la temperatura en Celsius en cuestión, ¿sí? Que a la temperatura Kelvin se le dice también temperatura absoluta, por eso es que no tiene su valor en K o cosas así por el estilo. También por otro lado, yo voy notando, está un poquito mal, ¿verdad? No importa, no pasa nada. Donde yo tengo mi temperatura en Fahrenheit, ¿sí? Y esta es mi escala de conversión. Si yo tengo una temperatura en Celsius y quiero convertir a Fahrenheit, tengo que utilizar esta fórmula. 9/5, temperatura en Celsius más 32. Y si tengo en Fahrenheit y quiero convertir a Celsius, tengo que hacer 5/9, abro paréntesis, temperatura en Fahrenheit menos 32. Y el 0, en este caso, si yo voy a tomar en cuenta el punto de congelación del agua en Celsius, en Fahrenheit y en Kelvin, tengo lo siguiente. En Celsius, mi punto de fusión es en 0 grados, en Fahrenheit 32 y en Kelvin 273,15. Noten que no es menos 273, pues si vamos a hablar en menos 273, estamos hablando del cero absoluto, ¿sí? Menos 273, pero en este caso se mide en centígrados, pero en este caso menos 273,15 grados Kelvin no existe. O es 0 para arriba, ¿sí? 273,15 grados Kelvin es el punto de fusión del agua
Y el punto de ebullición en Kelvin es 373,15 grados, en Fahrenheit 212 y la de ebullición en Celsius es de 100 grados. Entonces yo todas estas relaciones puedo aplicar para, en este caso, poder hacer mis conversiones, como en esta que viene aquí. El problema dice así. El gradiente de temperatura entre la piel y el aire se regula por medio del flujo sanguíneo. Si los vasos capilares cutáneos se estrechan, la temperatura de la piel y la del entorno serán casi iguales. Cuando los vasos capilares se dilatan, se lleva más sangre a la superficie. Suponga que durante la dilatación la piel se calienta de 72 grados Fahrenheit a 84 grados Fahrenheit. A. Convierta esta temperatura a Celsius y encuentre la diferencia. Y B. Convierta las temperaturas a Kelvin y encuentre de nuevo la diferencia. Es un ejercicio bastante fácil de realizar. Lo único que tengo que hacer nada más, en este caso, es la conversión con mi escala de fórmula, ¿sí? Yo voy pasando, porque ustedes ya saben que esta parte yo dicto, y pongo los datos en cuestión. Temperatura 1, ahí puse F1, pero en realidad va a ser temperatura 1, ¿sí? 71 grados Fahrenheit. ¿Sí? Después pongo la temperatura 2, que es igual a 84 grados Fahrenheit. Y utilizo nada más mi fórmula, que en este caso yo ya tengo la temperatura Fahrenheit, pero tengo que pasar a Celsius. Y utilizo esta fórmula. Temperatura en Celsius igual a 5 sobre 9, y abro paréntesis, temperatura en Fahrenheit menos 32. Cierro paréntesis. Y empiezo nada más a hacer reemplazo de fórmula, o sea, reemplazo de datos, digo bien. O coloco los datos, ¿sí? Perdón. Y nada más hago ya lo siguiente. 5 sobre 9. Abro paréntesis. Ahí voy poniendo 5 sobre 9. Abro paréntesis. 72 menos 32. Directamente. Así directamente nomás ya. Y me va a salir lo siguiente. 22,2 grados Celsius. Eso es para el 1. Tengo que hallar el otro. Para el 2. Hago lo mismo con la diferencia que en vez de poner 72, voy a tener que poner 84, porque es lo que tengo que hallar. Y eso finalmente me va a dar, ustedes ya verán, 28,9 grados Celsius. ¿Sí? Entonces yo tengo que hallar la variación entre la temperatura Celsius final menos inicial. Eso es lo único que tengo que hacer. ¿Cuánto vario? Y van a ver. Eso me va a dar 28,9 menos 22,2 grados. Y esa variación me va a dar el, disculpen, 6,7 grados Celsius. Esa es la parte bastante fácil. No hay mucho secreto que realizar. Lo único que tengo que hacer nada más es aplicación de fórmula que ustedes ya saben. Bueno, ahora vamos a la parte B. ¿Sí? Yo tengo temperatura ya allí en Celsius. Lo que tengo que saber es cuánto es en Kelvin, me dice el ejercicio B. Bueno, como yo ya hallé en Celsius, lo que tengo que hallar es en Kelvin. Entonces paso eso al otro miembro y me queda TC más 273,15. Y ahí lo único que tengo que hacer es recordar cuánto me salió para la temperatura 1. Me salió unos 22,2 grados Celsius más 273, que eso me va a dar unos 295 aquí más. Grados Kelvin. ¿Sí? ¿Perdón? Y para la otra parte lo mismo hago todo lo mismo. Más 273,15. Y eso me va a dar, al hacer un reemplazo de 28,9 grados Celsius más 273,15. Ya eso verán enseguida. Ahí está. Y eso me va a dar unos 300 grados y algo más o menos. ¿Sí? Mirando unos 302 por ahí, sí, 302,1 grados Kelvin. Y yo tengo que hacer esa diferencia. ¿Sí? Entonces, esa variación es temperatura final menos inicial, que ahí yo voy hallando.
¿cuánto me va a dar? Noten que eso me va a dar unos 6,7 grados Kelvin. O sea que en este caso estamos hablando de que al convertir a otras unidades de medida, o sea, en otras formas de temperatura, digo bien, a otras unidades de medida de temperatura, digo bien, entonces esa variación es similar tanto al convertir a Celsius como al convertir a Kelvin. Acá todo bien, fácil, listo, perfecto. Fácil, ¿eh? No hay mucho secreto que decir cuando hablamos de temperaturas, ¿no? Y noten lo siguiente, este subtítulo dice dilatación térmica de sólidos y líquidos, que es algo bastante interesante de analizar. ¿Por qué? Porque cuando hay un aumento de temperatura, hay un aumento de longitud también. ¿Y cómo es eso? Veamos. Este es muy conocido. Esta imagen que ustedes están viendo es muy conocida. Este es uno de los viaductos, ¿sí? Donde en cada parte del viaducto como que hay un metal. Y si ustedes van en el colectivo, eso golpea mucho los asientos. Si ustedes tienen sus vehículos, pobre amortiguador, pobre tren delantero. Y si tienen su motocicleta, la misma cosa. Pobre amortiguador. Vemos eso y vemos algo que ocurrió en un lugar muy querido por este profesor, ¿verdad? Y disculpen, ¿verdad? Pero es el mejor estadio del país. Pero bueno, esa es otra historia. Tenemos feo estadio, dice la gente, pero no importa. Miren. Hasta ahí nomás, porque la otra parte, acá no me voy a seguir aumentando. O sea, esta es una canción medio que, bueno, vamos a censurar esa parte, ¿verdad? Porque no vamos a censurar, ¿verdad? Pero vieron que algo se movió. Vamos a ver otra vez, ¿sí? ¿Vieron? Ahí está, algo se movió. Y si yo miro, por ejemplo, la imagen del inicio del viaducto, ¿sí? Vemos como que podemos decir de que no se hizo bien la construcción, que quisieron ahorrar unos dolarcitos los muchachos. Puede que sea eso. Puede que sea eso. Pero, ¿cómo se le llama a eso? Bueno, en realidad a eso se le llama juntas de dilatación. Si no fueran por las juntas de dilatación, lo que ocurriría es que se iban a derrumbar las estructuras. Si no fueran por las juntas de dilatación, muchos puentes colapsarían. El ejemplo del estadio también iba a colapsar. Esto ocurre en todos los estadios del mundo, por cierto. Entonces, en todas las estructuras ocurre esto que observamos llamada junta de dilatación. ¿Y qué es lo que me dice cuando pensamos en la dilatación térmica? Notamos de que debido a que hay un aumento de temperatura, también tiene que haber un aumento de longitud, y que es justamente lo que me dice esta ecuación, donde la variación de la longitud es el resultado del coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial por variación de temperatura. Y noten lo siguiente, que a medida que yo aumento la temperatura, va a aumentar indefectiblemente mi longitud. O sea que variación de temperatura y variación de longitud son directamente proporcionales. Donde yo esta ecuación puedo reescribir de esta manera. Variación de L es L menos L sub 0 igual a alfa, esto es alfa por L sub 0, paréntesis T menos T sub 0. Que esto es variación de temperatura. Donde el coeficiente de dilatación lineal se mide en Celsius a la menos 1 o 1 sobre Celsius, que así también se escribe. Cuando es Celsius a la menos 1 es también 1 sobre Celsius. Que esto va a depender de cada objeto.
Noten que aquí nosotros vemos coeficiente de dilatación lineal, pero también vemos la volumétrica, ¿sí? Porque también puede dilatarse o también puede haber una variación de volumen si nosotros queremos analizar líquidos. Pero si nosotros queremos analizar sólidos, hablamos de variación lineal a temperatura ambiente, por supuesto. Como ejemplo rápido vemos lo siguiente. Dilatación de una vía de ferrocarril. La vía de un ferrocarril tiene una longitud de 30 metros cuando la temperatura es 0 grados. ¿Cuál es su longitud en un día cálido cuando la temperatura es de 40 grados? B. Suponga que la vía está clavada de manera que no se puede dilatar. ¿Qué esfuerzo resulta en la vía debido al cambio de temperatura? Fíjense que nosotros vamos a resolver este ejercicio de la siguiente manera. Ahí voy a poner esto. Voy a ir pasando todo esto, ¿sí? Esto que yo voy a analizar ahora es la vía de un tren, que la distancia entre ambas es la longitud. Que es de 30 metros cuando la temperatura es 0 grados, pero cuando es 40, aparentemente esto se dilata, según el ejercicio. Se dilata, entonces quiero saber cuánto es. Voy pasando, rápido, voy pasando y hago ya mi colocación de fórmula, ¿sí? Por alfa por L sub 0 por variación de T. Como el hierro tiene un coeficiente de dilatación lineal ya predeterminado, eso les va a dar el ejercicio, no se preocupen cuando ustedes realicen, ¿sí? Ese coeficiente tiene el siguiente valor, que van a ver ahora a continuación. Es igual a ¿cuánto? A 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 por longitud inicial, que es de 30 metros, ¿sí? Por variación de temperatura, que es 40. ¿Por qué 40? Porque dice que al inicio era 0 grados, teniendo una longitud determinada, pero después aumenta a 40 grados. Entonces, 40 menos 0 es 40. Yo ya aclaré que C a la menos 1 es 1 sobre C, por eso es que a esos se eliminan y eso me va a quedar 0,013 metros, que es la variación de la longitud en este caso, ¿sí? Hasta ahí fácil, todo listo, perfecto, sin ningún problema. ¿Y cuánto tiene finalmente? Entonces, 30 más la variación hallada, y eso me va a dar unos 30,013 metros. ¿Sí? Hasta ahí todo fácil, listo, perfecto. Entonces, hasta ahí todo bien. El ejercicio se dice, ¿qué pasaría si no hay una dilatación? O si no hay una variación. En este caso, no hay una dilatación, es decir, se mantiene. Se mantiene ahí. Hay una presión muy importante ahí. Hay una presión muy importante. ¿Cómo yo voy a hallar la presión? Hay una fórmula que en este caso es una fórmula de deformación de sólidos, que es el modelo de Young, que no hicimos por una cuestión de tiempo, pero igual les voy a mostrar cuál es la ecuación que se utiliza. Vamos a ir pasando esto rápido, que cuando hablamos de fuerza hablamos de una presión, ¿sí? Que es lo que quiere hallar este ejercicio. Y la ecuación de Young me dice que fuerza sobre área es igual, en este caso, a una constante de proporcionalidad por variación de L sobre L. Nada más que eso me dice la fórmula. Esa constante de proporcionalidad se mide en Pascal y cada objeto tiene su constante de proporcionalidad. En este caso es de 2 por 10 a la 11 Pascal por la variación de L, 0,13 metros sobre 30 metros. Y yo ahí ya directamente hago los cálculos correspondientes y me da 8,7 por 10 a la 7 Pascal, que en este caso es el resultado aquí del esfuerzo realizado por la vía, ¿sí? Entonces, esa es la cantidad de
esfuerzo o compresión allá, ¿sí? Entonces lo que notamos es lo siguiente, que se enfría, se calienta, se enfría, se calienta, se enfría, se calienta. Eso produce un desgaste con el paso del tiempo y se debilitan las estructuras. Por eso es que en el caso de que si más adelante el gobierno decide reactivar las vías del tren, van a tener que dedicar un esfuerzo y dinero importantes al mantenimiento. Entonces acá es bastante fácil, sin problema, sencillo. Podemos ver otro ejercicio. Podemos ver otro ejercicio que este sí nos va a interesar mucho el análisis que podemos hacer. Noten que dice el ejercicio lo siguiente. El A. Estima el cambio fraccionario en el volumen de los océanos de la Tierra debido a una variación de la temperatura promedio de 1 grado Celsius. B. Parta del hecho de que la profundidad promedio de los océanos es 4 por 10 a la 3 metros para estimar el cambio de la profundidad. Observe que coeficiente de dilatación volumétrica del agua es 2,07 por 10 a la menos 4 Celsius a la menos 1. Acá todo tranquilo, listo. No hay mucho así que, no sé si decir pensar o analizar, pero vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Entonces, yo voy pasando, acá paso rápido, a ver. Y voy para la parte A, donde fíjense que nosotros cuando pensamos en variación de ¿quién? Variación de volumen, porque aquí fíjense que nosotros dijimos que íbamos a hallar coeficiente de dilatación volumétrica. Esto también se puede reescribir de esta manera, porque nosotros hallamos, en este caso, el aumento de un volumen. ¿Sí? Faltó nomás explicar eso en la fórmula, pero esto también se puede escribir. ¿Sí? En vez de poner variación de L igual a L sub, alfa por L sub 0 por variación de T. Acá nosotros también podemos reescribir de esta manera. ¿Sí? Esa es una fórmula que también está escrita en el libro, eso les pasaré. Voy pasando. Y yo sé también que en este caso, como yo quiero saber, en este caso el ejercicio me dice la variación del volumen, ¿sí? Ese coeficiente de dilatación volumétrica es igual a, en este caso, coeficiente de dilatación lineal sobre 3. Eso también significa, ¿sí? Que eso van a ver enseguida como cálculo auxiliar. A ver si voy pasando. A ver, solamente para aclarar algo, voy mirando rápido, un ratito. No, yo dije algo que ya íbamos a mencionar. Bueno, voy a repetir rápido, ¿sí? Pero disculpen por la confusión. Entonces, acá, esta es mi fórmula. Variación de volumen igual coeficiente de dilatación volumétrica por volumen sub 0 por variación de temperatura. Esto ya me da el ejercicio, entonces yo no tengo que dividir por 3 ni nada por el estilo. Eso va para el ejercicio, pero ahora no se concentren en eso. Entonces, variación de volumen igual a coeficiente de dilatación volumétrica por volumen inicial por variación de temperatura. Como yo quiero saber cuánto varió de volumen, entonces este V sub 0 viene acá, esto es mi variación de volumen. O sea, en fracción de cuánto aumento en fracción. Entonces, esto ya me da el ejercicio que es 2,07 por 10 a la menos 4 grados Celsius y en un cambio de una temperatura promedio de 1 grado centígrado, dice el ejercicio. Entonces voy pasando y noten que el resultado que me salió, esta fracción es 2 por 10 a la menos 4. Bastante pequeño, bastante pequeño. Pero, ¿cuánto finalmente va a aumentar en cuanto a profundidad? Vamos a ver qué nos dice la parte B.
voy pasando. Y para la parte B, como me pide un aumento, en este caso, aproximado en la profundidad, a mí me conviene usar nada más el coeficiente, o sea que en este caso la variación de, de longitud, ¿sí? Porque volumen es el resultado de que largo por ancho por profundidad. Y como yo sé que la profundidad de un océano está en alrededor de los 4.000 metros, o 4 por 10 a la 3 menos, 4 por 10 a la 3 metros, quiero decir, queda así el ejercicio. Variación de longitud igual a alfa por L sub 0 por variación de T. Y aquí sí es donde yo quería decirles que alfa es, en este caso, beta sobre 3, ¿sí? En este caso es alfa. Alfa, que yo tengo coeficiente de dilatación lineal, también puedo decir que es, en este caso, ahí como ven en el ejercicio ya estoy señalando, va a ser B sobre 3. Entonces, voy partiendo, ahí pongo B sobre 3 por L sub 0 por variación de T. Coeficiente de dilatación volumétrica me da el ejercicio. Entonces yo tengo que, lo único que tengo que hacer nada más es poner 2,07 por 10 a la menos 4 dividido 3. Nada más que eso. Y ahí, nada más, reemplazo directamente. Que eso yo ya hice, esto dividido 3 me sale esto. O sea, disculpen por el puntero este. Esto dividido esto me da esto por longitud inicial 4.000 metros por 1 grado Celsius. Celsius va con Celsius y me da 0,3 metros. Fíjense que ahí nosotros decimos 30 centímetros. 30 centímetros, poco. Aparentemente. Pero cada año hay un aumento de la temperatura. Se dice, de hecho, que si la temperatura promedio global llega a ser de 2 grados Celsius por año, asuman que es por año, prácticamente no vamos a vivir. De hecho, hay amenazas de que algunas islas del Pacífico, por ejemplo, en la zona donde están Samoa y compañía, Kiribati, esos países donde tienen islas allá por el océano Atlántico, Índico y compañía, más en el Atlántico en realidad, ¿Atlántico? Sí, por el Atlántico, Índico, en fin, hay que ubicarse en geografía. Entonces, en esos lugares la vida corre peligro por el tema del descongelamiento de los polos norte y sur. Ustedes escucharon muchas noticias de que bloques de kilómetros y kilómetros cuadrados se fueron, ¿sí? Y esos se pueden derretir. Se derriten, ¿sí? Sin contar con la cantidad de microorganismos que hay aquí. Vienen, se instalan en estos lugares, en los lugares habitables. Hay un aumento del volumen, o sea, hay un aumento de la profundidad de las aguas y eso radica en inundación. En esos lugares la vida corre peligro porque se van a inundar. Se van a inundar y van a tener que van a tener que ir a vivir a otros países. Si ustedes ven en las noticias, hasta Nueva Zelanda se ofreció en acoger a esas personas debido a este problema. Y noten cómo la física interviene para determinar un peligro interesante. Bien, hasta acá todo bien, listo, perfecto, sin ningún problema. Ya vamos aprendiendo. Y nosotros podemos pasar a otro punto cuando hablamos de la teoría cinética de los gases. Teoría cinética, los gases, se mueven los gases, y claro que se mueven los gases. Piensen nomás en cuando ustedes van a calentar agua. Ponen la hornalla o un recipiente con agua y empiezan y ven como que las burbujas empiezan a aparecer y ahí lo que ocurre es que las moléculas empiezan a desplazarse, empiezan a golpear en un lugar a otro y entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que hay un gas ideal? Eso es bastante imposible porque pensamos en que las temperaturas van a variar, pueden ser temperaturas altas,
pueden ser temperaturas bajas, las presiones pueden ser no tan constantes, como ahora en este caso que hay mucha humedad y cosas así por el estilo. Entonces, si se mantiene un gas a una baja temperatura o una baja densidad, se dice que es un gas ideal. Entonces, un gas ideal es un conjunto de átomos o moléculas que se mueven así de manera aleatoria y no ejercen fuerzas de largo alcance entre sí. Y ocupan un volumen bastante insignificante. Entonces, yo sé también el número de moles, ¿sí? O el número de partículas. Yo sé que en este caso el número de Avogadro me conviene saber, ¿sí? El número de Avogadro, digo bien, 6,02 por 10 a la 23 partículas sobre mol, pero eso hablarán ustedes en química. Pero vamos a lo nuestro, ¿sí? Si yo quiero saber el número de moles, el número de moles de una sustancia es el resultado de ¿quién? El resultado de la masa del elemento sobre la masa molar, ¿sí? Y al hacer ya una serie de resultados y bla, 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 entonces acá lo que vamos a ver es que se combinan tanto la ley de Boyle como la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Al combinar esas tres leyes, que ni hace falta que sepamos cómo es, porque nosotros no somos químicos, no somos físicos, entonces esto resulta en esta ecuación que se conoce como la ley de los gases ideales, donde P por B es igual a N por RT. Esta R es una constante universal de los gases. Esta R vale 8,31 joules sobre mol por Kelvin, ¿sí? Así que no se preocupen por eso, que ya estaremos viendo. También nosotros podemos decir, podemos reescribir esa N que ustedes están viendo. Sabemos que en este caso el número de moléculas en un mol es el resultado de ¿quién? Es el resultado, disculpen, el número, a ver, este es el número de moles. El número de moles es el resultado del número de moléculas sobre el número de Avogadro. Y yo puedo reescribir esta ecuación de la siguiente manera. P por B, yo sé que N por R por T. Y esta N reemplazo y me queda de esta manera así. Y esto yo puedo reescribir de esta manera. P por B igual a N por K larga por T, que esta K se llama constante de Boltzmann. Y esa constante de Boltzmann es todo este chorizo que ustedes están viendo. 1,38 por 10 a la menos 23 joules sobre kilogramo. Así que eso será útil para las ecuaciones que eventualmente ustedes, o sea, los ejercicios que eventualmente ustedes lleguen a resolver. Bien. Entonces, el ejercicio, ya para ir viendo uno, dice lo siguiente. Un gas ideal a 20 grados centígrados y una presión de 1,5 por 10 a la 5 pascal se encuentra en un recipiente que tiene un volumen de 1 litro. Determina el número de moles de gas en el recipiente. B. El gas empuja contra un pistón expandiéndose al doble de su volumen original mientras la presión disminuye al valor correspondiente a la atmosférica. Encuentre la temperatura final. El ejercicio se resuelve de la siguiente manera. Voy pasando. Me pide el número de moles. Entonces yo directamente utilizo esta, a ver, disculpen, yo directamente utilizo esta ecuación. Ley de los gases ideales. Utilizo esa ecuación y N es lo que yo tengo que hallar. Entonces N, van a ver, es igual a P por B sobre R por T. Y ahí ya es nada más reemplazo, reemplazo de datos. Voy pasando todo esto y es muy importante pasar a las unidades del sistema internacional. La temperatura en el sistema internacional en Kelvin, el volumen en metros, 1 litro es igual a 0,1 metros cúbicos. Eso tienen que saber. Y ahí ya voy pasando, ¿sí?
la presión que me da el ejercicio, 1,5 por 10 a la 5 pascal por 0,01 metros cúbicos sobre la constante de, iba a decir constante de Boltzmann, pero es otra constante en realidad. Constante universal de los gases, que es 8,31 Joule sobre mol por Kelvin, por la temperatura allá en Kelvin, ¿sí? Que es 293 grados Kelvin. Se simplifican y eso me da aproximadamente 6,16 por 10 a las menos 2 mol. ¿Sí? Un número bastante interesante el número. ¿Sí? Eso es para la parte A. Y para la parte B, me pide temperatura final. Entonces lo que yo tengo que hacer es una relación de, en este caso, la ley del gas ideal en su estado inicial y en su estado final. O en este caso, en su estado final sobre el estado inicial, que vamos a ver ahora. Que es justamente eso. Yo voy a hacer primero para, en este caso, una relación entre la parte final, la ley, en este caso, de gas ideal final, sobre inicial. Noten que las N y R se dan porque son constantes. Entonces me va a quedar así la ecuación que ya voy haciendo, igual a TF sobre T y temperatura final es lo que tengo que hallar. Entonces me va a quedar así la ecuación. P por F sobre BF sobre PI por VI igual a por TI faltó ahí. Ah, claro, por TI. Y yo voy a subir esto. Voy a borrar, y hago lo siguiente. Voy pasando. Hago reemplazo ya directo. Y acá noten lo siguiente. Acá solamente me voy a detener aquí un ratito. Me dice el ejercicio que la presión se disminuye al valor atmosférico, dice. ¿Y cuánto es la presión atmosférica? 1,01 por 10 a la 5 pascal. Por eso ustedes van a ver esto. 1,01 por 10 a la 5 pascal por volumen final, porque dice que el volumen se duplica, 2 litros. Por presión inicial, 1,5 por 10 a la 5 pascal por 1 litro. Litro se va con litro, y ahí es justamente donde faltó la temperatura en Kelvin, que es 293 grados Kelvin. Que ahí ya en este caso el profesor se acordó de colocar, y eso va a colocarse 293 grados Kelvin, y eso finalmente me va a dar en 395 grados Kelvin. O sea, evidentemente hay un aumento importante de temperatura, ¿sí? O sea, se duplica el volumen, y entonces va a haber nomás un aumento de temperatura, que eso es justamente lo que se quiere demostrar cuando hay una dilatación, ¿sí? Cuando hay una dilatación de volumen y sólido, evidentemente nosotros hablamos también de que va a haber un aumento. Si hay un aumento de longitud, aumento de temperatura. Aumento de volumen, también un aumento de temperatura. Y por último, para cerrar esta parte de la clase, vamos a hablar acerca de la teoría cinética de los gases. Nosotros ya vimos, ¿verdad?, de que cuando hablamos de, en este caso, de un gas ideal, consideramos que la presión, el volumen, tienen que estar, o sea, que el gas tiene que estar a una baja densidad, a una baja temperatura, una temperatura normal. Nosotros queremos analizar qué pasa cuando las estructuras a analizar son microscópicas. Son microscópicas, muy pequeñas, ¿sí? Entonces, algunas de las cosas que tenemos que entender, en este caso, que las moléculas se rigen por las leyes del movimiento de Newton, pero se mueven de manera aleatoria, es decir, que pueden ir en cualquier dirección, en cualquier sentido. Las moléculas interactúan solamente a través de fuerzas de corto alcance, chocan de manera elástica con las paredes y todas las moléculas son idénticas. Entonces, noten en esta imagen. Tenemos, por ejemplo, una caja, ¿sí? Un cubo con un volumen B.
como el que se observa aquí, un volumen B normal. Y tenemos aquí, en este caso, una molécula, ¿sí? Una molécula de gas que tiene una dirección hacia la pared. Esta es la dirección que tiene. O sea, apunta a esta dirección. Entonces, tiene sus componentes. Tiene su componente en X y también tiene su componente en el eje Y, ¿sí? Que esta D es la dimensión o las aristas, en este caso. Ocurre que si nosotros miramos aquí esta imagen, la que está aquí abajo, ¿sí? Dice el libro figura 10-14. Pero en este libro notamos lo siguiente, que antes del choque dice Vx negativo porque es contrario al sentido del movimiento y choca y después se va o sea, que vuelve en este caso al eje X positivo. Y así van, pum, 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 van chocando, ¿sí? Entonces hay un cambio en su cantidad de movimiento. Nosotros no hablamos de impulso, no hablamos de movimiento por una cuestión de tiempo, pero cuando hablamos de cambio de movimiento, cambio de impulso, esta es la ecuación. El cambio de impulso es igual a, en este caso, masa por velocidad X menos, y en este caso, masa por velocidad X. En este caso, nosotros estamos hablando de que esto es, en este caso, final y esto es inicial. Solamente para que ustedes sepan nada más. Nosotros decimos que es negativo su velocidad inicial en el eje X negativo porque va en contrario al sentido de movimiento. Entonces, por eso aquí se pone negativo. Y menos con menos da más. Y 1 más 1 da 2m por Vx, que es el resultado del cambio del movimiento. Al aplicar la segunda ley de Newton a la pared, me da lo siguiente. Me da esto, ¿sí? Y yo analizo esto y voy reemplazando. Voy a pasar todito rápido esto porque no nos interesa, porque hay una serie de explicaciones medio físicas, raras, largas. Voy pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué notamos aquí? Lo que notamos aquí es que ¿cuánto tiempo tarda para viajar? Entonces, notamos lo siguiente, que si aquí está en este punto, ¿sí? Choca, vuelve, es 1D nada más, pero tiene que ir a este punto y volver. Entonces, el tiempo en que tarda la partícula en llegar no solamente a su distancia inicial, sino para que choque 2 veces, para que choque con esta pared y para que choque con otra pared, me tiene que dar 2D sobre Bx. Pero esta parte no nos interesa, vamos a seguir pasando porque esta es la fórmula que yo voy a utilizar para, en este caso, poder hallar la presión, la fórmula de presión de un gas ideal, ¿sí? Donde es 2/3 sobre el número de moléculas sobre volumen por la, en este caso, energía cinética. ¿Qué notamos en esta ecuación? Notamos que la presión es proporcional al número de moléculas y al cambio de su energía cinética. O sea que si hay un mayor número de moléculas con una mayor energía cinética, habrá una mayor presión, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta, vamos a tener en cuenta. Aparentemente es un poquito así, digamos, complicado, pero no es tan complicado como parece, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejercicio para ver cómo se puede aplicar esta ecuación. Dice así el ejercicio. Un haz de electrones que se mueve en la dirección X positiva golpea un objetivo en una cámara de vacío. Parte A. Si 1,25 por dial a 14 electrones que viajan a una rapidez de 3 por dial a 7 metros sobre segundo golpean el objetivo durante cada pulso breve que dura 5 por 10 a la 8 segundos, ¿cuál es la fuerza promedio que se ejerce sobre el objetivo durante el pulso? Suponga que los electrones penetran el objetivo y que se absorben. B.
¿Cuál es la presión promedio que se ejerce sobre la zona del haz, que tiene un radio de 4 milímetros? Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar o sea, cómo podemos llevar a cabo esta ecuación? Y esta ecuación es aparentemente sencilla, aparentemente tranquila, pero no es tan tranquila del todo, ¿verdad? Bueno, vayamos. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Yo ya tengo todos los datos. Decidí esta vez poner previamente los datos y me va a salir lo siguiente. Bla, 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 bla. Y ahí solamente voy a aclarar lo siguiente, que este es para que se entienda también, tiene una aplicación esto de alguna otra manera en salud, porque cuando hablamos de haces de electrones de alta energía, nosotros hablamos de algunas aplicaciones en medicina, y para radioterapia esto aplica muchísimo, donde ocurre que este es el objetivo para tratar, y el haz lo que hace, el HAZ, es delimitar en qué área o en qué zona se va a irradiar, ¿sí? Entonces, es el objetivo. Ese es el objetivo cuando nosotros hablamos del haz de electrones. Y esto es muy importante que se delimite para poder realizar el tratamiento de manera eficaz, o en radiodiagnóstico, para realizar radiografías o tomografías, determinar qué área me interesa obtener como imagen. ¿Sí? Eso es muy importante para los de radiología, esta mención. Bien, vamos pasando de esta parte, voy pasando, ¿sí? Y yo sé, o sea, yo tengo allá la fuerza, ¿sí? Entonces, cuando ocurre que el electrón o los haces de electrones van con una velocidad determinada, cuando llegan al objetivo, su velocidad final es cero. Acá tiene que ser V sub F, no V sub 0. V sub F tiene que ser. Un error mío nada más. Voy pasando y hay un rebote. Como hay un rebote, o sea que hay un momento negativo, hay un impulso negativo. ¿Por qué? Porque viene y toca, regresa a su posición inicial. Entonces hay un negativo en cuanto al cambio de la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces vamos pasando y esto se escribe de la siguiente manera. F es igual a N por variación de P sobre variación de tiempo, ¿sí? Que por cierto es negativo por lo que acabo de explicar. Y ahí hallo F igual a 1,25, por cierto, ya todo negativo. Voy pasando, menos. Ahí voy, antes de eso tengo que hacer lo siguiente. Variación de impulso es M por V sub F menos M por V sub I, ¿sí? Cierro paréntesis sobre variación de tiempo. Y ahí recién voy a empezar a hacer el reemplazo de datos en cuestión. Eso va a ser 0 por lo que yo acabo de decirles. Y N por M igual a 0 menos V sub I. Esa M yo saqué como factor común. Y ya voy reemplazando los datos. El número de electrones que me da el ejercicio, 1,25 por 10 a la 14, por la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Abre paréntesis, 0 menos 3 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Eso, que por cierto, esa N, más allá de poner el tiempo aquí, esa N acá antes tiene que estar como negativo, ¿sí? Y ahí hago reemplazo y me sale 0,068 Newton, ¿sí? Y a partir de ahí ya va a ser fácil hallar la presión, porque puedo utilizar la fórmula de presión igual a fuerza sobre área. Y hago ya fuerza igual a pi por radio cuadrado. Voy reemplazando. 0,0683 Newton sobre
pi por, y abro paréntesis ahí, ese 4 milímetros hay que pasar a metros, y mili significa 10 a la menos 3, un prefijo matemático, voy pasando y reemplazo. 4 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, y eso al pasar me da 1,36 por 10 a la 3. O sea, tenemos una presión relativamente pequeña en comparación a la presión atmosférica. Entonces, esto es básicamente lo que tenía para mostrarles. Si hay alguna duda con este ejercicio en particular, me escriben, saben ya dónde escribir, pueden hacerlo en el foro, en el grupo o al privado. Yo les voy a mostrar cómo es, no hay ningún problema. Y al valiente o a la valiente que resuelva el ejercicio 10 de la tarea, va a tener puntaje más que asegurado para la final, porque ese ejercicio no está en ningún lugar, no van a encontrar. Entonces ustedes harán solitos ese ejercicio y ustedes van a demostrar por qué salió ese resultado. Ese ejercicio tiene un truco donde el profesor de biofísica que se hizo del ballet y que le dijo al asaltante, ¿verdad? Primero sobre mi cadáver, algo así más o menos le quiso decir, ¿verdad? Y nació ballet, ya fue el profe, ¿verdad? Bueno, si ustedes resuelven ese ejercicio, les prometo que tienen más que puntaje asegurado para la final. Bueno, muchas gracias, queridos alumnos. Un placer. Cualquier cosa a las órdenes. Buenas noches.